Rodrigo Llano Izaza, un intelectual dedicado por completo a hacer la pedagogía que el pueblo colombiano necesita, hoy más que nunca. Viene realizando sus congresos de historia. El quinto Festival Internacional de Historia. Al quinto Festival Internacional de Historia. En Villa de Leyva. En Villa de Leyva. Septiembre 9, 10 y 11. Dentro de 15 días estamos en festival. Eso es muy importante. Esa es una contribución a este país que hace 37 años, por culpa de un copartidario suyo, no se enseña historia en Colombia. Por culpa de Belisario Betancur. Sí, señor. Porque Belisario Betancur es el gran responsable de que aquí la cátedra de historia haya desaparecido. No, eso sí. Se desapareció. Y aquí no va a estar el cuadro del señor Belisario. Pero tampoco tenemos aquí ningún cuadro de un liberal, yo no sé por qué. Es que usted tiene un vecindario aquí. ¿Y qué daño le puede hacer? Son pura gente pacífica. Tengo hasta la última cena, vea. Sí, no, claro, es la única que lo defiende. Tengo el Sagrado Corazón de Jesús. Aquí estamos haciendo nuestra pedagogía por la reivindicación de los principios de esta patria, como veedor del Partido Liberal, que lo es su señoría. ¿Cómo está sintiendo el aire que se respira hoy políticamente en Colombia? Vea, William, el hecho de que una nueva clase social sí. haya llegado al poder, ya de por sí es un cambio grande. Son tan colombianos como nosotros. Tienen tanto derecho a gobernar como nosotros. Bueno, vamos a ver cómo lo hacen. Tienen todo el derecho. Y llevan 15 días en el poder. Hay que dejarlos. Es que hay gente que los está criticando desde que me posicionaran. Y yo creo que este gabinete que ha hecho el presidente Petro es mejor que el que tenía el anterior presidente. Bastante mejor. No, eso sí, no le quepa la menor duda. Entonces, lo único rescatable que tenía ese gobierno era un joven muy, muy amigo tuyo, que se llama Alejandro Ramírez Londoño, a quien defenestraron, porque tenía todo el dossier de casos y cosas graves que comprometían y de qué manera la política de seguridad del anterior gobierno, para que hablemos claro. Sí, a ver, este país es el país más inequitativo del mundo y necesita unos cambios y ojalá los hagan. Si a Petro le va bien, la Colombia le va bien. A todos nos va bien. Yo no puedo tampoco entrar aquí a descalificarlo a él, porque sería un acto de torpeza hacerlo. Pero el país necesita, obviamente, sacudirse. Como bien lo ha dicho su señoría hace un momento, démosle la oportunidad. Esperemos que estas nuevas figuras que están emergiendo dentro del panorama nacional nos den la oportunidad de sacar esto adelante, con la experiencia de un tipo como Álvaro Leyva Durán. Muchos de esos ministros se les pueden criticar cosas, pero de que saben, saben. El ministro de Hacienda, por ejemplo. O Campo, por ejemplo. Campo es una autoridad en su materia. Y no es un aventurero. Es un hombre que internacionalmente tiene un gran prestigio como economista y como hacendista. Es decir, en otros países lo han consultado y ha ayudado a salir a otros países de crisis más profundas de las que puede estar percibiendo en este momento Colombia. Ocampo es liberal. Ocampo es liberal. Sí. Y fue ministro como miembro del Partido Liberal en la administración Samper. Y lo hizo bien. Y lo hizo muy bien.
hay un ministro que me llama la atención, a quien se refirió Gustavo Álvarez Gardiazabal en una crónica de esta semana, ministro que nació por allá en Sincelejo, si no estoy mal, que estudiaba debajo de un árbol, con todas las dificultades habidas y por haber, de apellido Luna. Hablan, yo no lo conozco personalmente, Sí. pero ayer precisamente por la tarde, a las 5 de la tarde, me estaba tomando un café con unas personas y estaban hablando bellezas de la capacidad de ese tipo, que sabía en cuestiones de ciencia y tecnología, sabía todo lo que usted quiera. Y parece que es un hombre que se crió en unas dificultades espantosas, que una beca que se ganó fue porque alguien le prestó 100.000 pesos para que pudiera aplicar a la beca y se la ganó y salió adelante. Ahí tiene unos problemas que yo no sé si los resuelvo o no, pero de que el tipo sabe, me hablaron maravillas de ese tipo. Yo no lo conocía, no lo había oído mencionar nunca, pero lo que me dijeron esa vez, ayer por la tarde, estupendo. Ojalá y que nombren gente de esa calidad en los ministerios. Tenemos... Oiga, pero usted no me invitó a hablar de política. No, vamos a hablar de la hija de un expresidente que está aquí. Sí, de María Clara, ¿o qué? Sí, que su señoría le va a moderar ahora. Sí, ahora en el Festival Internacional de Historia, María Clara Ospina va a hablar de los girondinos. Y yo voy a ser su moderador. Y luego, el Y año le entrante... dije, en el próximo festival hacemos la cosa a la inversa. Yo hablo de los jacobinos y usted me hace moderadora. Qué bueno. Y le dije, porque María Clara, si usted y yo hubiéramos estado en la Revolución Francesa, usted se había sentado a la derecha y yo me había sentado a la izquierda. Buenísimo. No, mire, el festival va a tener cosas muy buenas. Cuénteme. La apertura del certamen la va a hacer Armando Martínez Garnica, que es el actual presidente de la Academia Colombiana de Historia. Va a hablar sobre la alegría de leer. ¿Usted aprendió en la cartilla la alegría de leer o no? Pues todos. ¿O se las va a tirar de pelado? No, todos. Unos niños ahí lindos que se ven ahí con la banderita. No, hermoso. Entonces, él va a hablar sobre la alegría de leer. ¿Qué Sí. implica leer para una persona? El cierre lo va a hacer un historiador español, José Ángel Hernández, sobre un personaje que es espectacular, Benito Pérez Galdós, un gran liberal, socialista, socio de Pablo Iglesias en la creación y en la fundación de lo que hoy es hoy el PSOE, que está en el poder. O sea que usted no puede invitar a Pero- Alejandro Ramírez, no lo puede invitar a Pero seguramente José Ángel, que no es muy dado a este tipo de especulaciones políticas, Ay. nos va a hablar del literato. Benito Pérez Galdós es considerado el segundo escritor español después de Cervantes, muy por encima inclusive de Lope de Vega. Tiene una cantidad de obras de teatro, de cuentos, de narrativa. Bueno, es un escritor impresionante. Un hombre que le tocó luchar con sus editores, porque esa es una lucha permanente de los escritores con los editores. Y bueno, ahí va a ser el cierre. Un amigo suyo, Uy, Fernando Paneso, el exgobernador de Antioquia, eso es un fenómeno extraordinario. nos va a hablar de Estambul, de la maravillosa Estambul. Fernando Paneso es una revelación. Y no entiendo cómo a un personaje de esa categoría, de esa capacidad, no se le tiene en cuenta. ¿Lo tiene en cuenta usted? Aquí lo he traído varias veces a la Claro, barbería. yo sé que es amigo suyo. Yo voy a dictar una charla, William, Sí, de algo que a mí me llega al alma. Voy a hablar de la urbanidad de Carreño uy, y del manual del ciudadano don Santiago Pérez. Dos cosas que ya no existen en Colombia, se abandonaron, se perdieron,
Ya la gente no se acuerda de eso. Bueno, voy a hablar de ese tema. El expresidente de la Academia Colombiana de Historia, el doctor Rodolfo Segovia, nos va a hablar del nacimiento, el desarrollo y la muerte del Galeón San José, desde cuando lo construyeron hasta cuando lo vendieron los ingleses. El ejército nos va a dictar 2 conferencias. ¿Cuál ejército? ¿El de Petro o No, el...? perdón, el ejército de Colombia. Ya, Aquí no hay ejército de Petro, aquí hay el ejército de Colombia. perfecto. Y así tiene que ser. Y tiene que ser el ejército de todos los colombianos. Me parece muy bien. Y yo creo que ese es el ejército de todos los colombianos. Si sacaron unos generales, lo que haya sido, sigue siendo el ejército de Colombia. Y ese ejército nos va a dictar 2 charlas, una de ellas sobre el ejército en el gobierno de los radicales del siglo XIX. Vamos a tener gente, por ejemplo, al director de la Casa Museo Débora Arango en Envigado, nos va a hablar de Débora Arango, de esa transgresora que fue Débora Arango. Oiga, por Dios. Otro amigo suyo, Jorge Valencia Jaramillo, Ah, no, ese hombre... nos va a hablar de los libros se van de feria, nos va a hablar de las ferias de los libros. Pero usted la sacó del estadio. Vamos a tener 33 conferencistas, William, y yo creo que en todos los temas tenemos a la mejor gente. Mire, tenemos a Alejandro Marín, que es uno de los tipos que más sabe de música en este país. Nos va a hablar de cómo funciona la música. ¿Y cómo hace uno para oírlos a todos? Porque es que es una delicia. Se tiene uno que escoger entre unas ya. y otras a ver dónde diablo se acomoda y tiene que perderse unas conferencias. Yo, por ejemplo, cuando yo estoy hablando de la urbanidad de Carreño y del Manuel del Ciudadano, en otra sede, Fernando Paneso está hablando de la maravillosa Estambul, de la mágica Estambul. Entonces, me la voy a perder. Pero bueno, son muchas conferencias, vamos a tener a mucha gente. Hay una conferencia extraordinaria que nos la va a montar RTBC, Sí. sobre la voz del poder, los discursos presidenciales desde Eduardo Santos, cuando comenzó la Radio Nacional, hasta el doctor Duque. ¿Qué dijeron y qué hicieron? Porque hubo unos que dijeron una cosa, hicieron otra. Entonces, yo soy el moderador de esa. Me de imagino. manera que vamos a ver cómo nos va en esa. Vea, Julia Miranda, la esposa de Guerra Portocarrero, Sí. nos va a hablar de las historias desconocidas de los parques nacionales. Marcos Pekel nos va a hablar del hebreo como idioma que se ha formado en 2000 años. De manera que vamos a tener 33 conferencistas en 3 días, viernes, sábado y la mitad del domingo hasta mediodía. Y bueno, esperamos que después de esta pausa que hicimos Sí. en la pandemia. que tuvimos que hacer 2 festivales virtuales, Sí. pues hagamos un gran festival presencial y que nos vaya igual de bien y que la gente vuelva a Villa de Leyva. La alcaldía quiere que esto sea un éxito, los hoteles están interesados, los restaurantes están interesados y bueno, hay mucha gente que está buscando llegar a Villa de Leyva para participar en el festival y oír a estos conferencistas y sobre todo como en Villa de Leyva usted de un extremo al otro pues ahí entre el sitio más lejano de las conferencias al otro pues hay 3 o 4 cuadras, claro. Cierto. Que las cuadras son como kilométricas, Sí. pero se puede estar sentando la gente con los conferencistas, conociéndolos, hablando con ellos, tomándose un café con ellos, de manera que es una fiesta de la historia y estamos haciendo esto
a ver si este gobierno, el ministro Gaviria, implanta la cátedra de historia en Colombia y recoge Estoy seguro que sí. 37 años de historia. El presidente Petro ha mostrado su interés en que la cátedra nuevamente regrese a los colegios, porque es que si no le enseñamos la historia a la gente, ¿por qué van a amar al país? No tienen ninguna razón. Usted ve que esos uruguayos en un partido de fútbol se hacen matar hasta el último minuto. Los colombianos entregan en el minuto 40 porque les metieron 2 goles. Ah, no, quedamos hechos. Sí, eso sí. Y entonces, ¿por qué? Porque aman su país, porque les han enseñado a amar a su país. No es aquí pues que para amar un equipo de fútbol haya que gritar a favor del equipo de fútbol y salir y pegarle una puñalada al del equipo contrario. Esa cosa tiene que acabar. Tiene que haber razones Afortunadamente para que amen a Colombia. Tenemos a Alejandro Gaviria. Estoy seguro que con ese ministro de Educación la sacaron también del estadio. Si es un tipo de clase 1A. Sí. Ese hombre le va a prestar un gran servicio a este país. Y voy a ver si lo invito aquí a la barbería. Me parece muy bien. Y con seguridad viene. Sí. Ese no tiene ningún problema. Sí, porque... Bueno. Inclusive a ciertas preguntas que suele hacer usted, tampoco le tiene... No, ese es un tigre. Ese es un tigre. Sí, porque es que el país necesita sacudirse, necesita estas cosas. El daño que nos hicieron cuando acabaron con la cátedra de historia no está escrito. No está escrito, William. La gente que tiene menos de 50 años no sabe quién es Carlos Lleras Restrepo. No, no hay derecho. No hay derecho. Yo cuento mucho que fui a al INEM Santiago Pérez, hace unos 10 años. Estaban 900 muchachos del grado 11 de varios colegios del distrito. Pregunté por Carlos Lleras Restrepo y en 900 muchachos nadie sabía quién era. No y eran de grado 11. Pregunté por Luis Carlos Galán y 2 alzaron la mano. Uno dijo, un tipo que mataron. Uy, Dios. Y otro dijo, un político que mataron. Nadie más sabía quién era Luis Carlos Galán. No. Eso es muy triste. ¿Dónde está la historia, por Dios? Al país hay que decirle de dónde venimos para que sepan para dónde vamos. Y aquí nadie sabe para dónde vamos porque nadie tiene idea de dónde venimos. Usted no sabe, usted no se imagina lo productiva que ha sido esta barbería para poderle contar a Colombia lo que usted está haciendo desde aquí, desde su oficina en la 36, ¿es? 36 con Caracas. Sí, no me olvida esa vaina. y yo me pongo a verlo con esa avanzada, con esas ganas. A mí me duele que el Partido Conservador no tenga, hoy por hoy, un verdadero centro de estudios, como lo tiene usted. Usted se convirtió en el motor de esos 160 años de su partido. Aquí, con su señoría... 174. Ah, son 174. A mí se me quedaron... me faltaron 14. Me estaba mochilando 14, no, déjelo ahí. 174. Por Dios. Qué bueno. Somos el 6º partido político más antiguo del mundo. Y seguimos vigentes. Nos han tratado de enterrar todos los que han querido y no han sido capaces. No, pues usted sabe. Usted sabe más que yo. Doctor Rodrigo, no sabe cuánto le agradezco. Muchísimas gracias, William. Gracias por prestarle este gran servicio a Colombia, por brindarle la oportunidad a Colombia de conocer su verdadera historia, de llevarnos allá a Villa de Leyva, a mostrarnos lo que verdaderamente usted, en su momento con Otto Morales, logró hacer, ¿verdad? Le quiero dar una última cuña, William, y con su perdón. El 16 de septiembre
Sí. en la Casa de Bolívar, que es la casa de la Academia de Historia de Santander, vamos a hacer un foro sobre Gabriel Turbay, Ah, qué bueno. un hombre al que Colombia le quedó debiendo la presidencia. Sí, señor. A mí me dijo Carlos Lleras Restrepo una vez, lástima que Colombia no le haya dado la presidencia a Gabriel Turbay. Nos habríamos ahorrado la época de la violencia. Eso tiene. Murió de 46 años. William, muchísimas gracias por A ti. esta invitación y hasta la próxima. No, pues me dejó frío, porque qué elocuencia. Y o sea que con Muchas este gracias. rojo y este verde, ¿cómo No, queda? pues queda como una lora, entonces por No. lo que dije que no me la pusiera. No, qué berraquera. Lo felicito, de verdad. Muchísimas Me siento gracias, muy William. emocionado. Bueno, Maestro, que estés muy bien. gracias.